Instituto de Biología Molecular y Celular de la universidad, lo que pretendemos es acercar y un poco educar en temas científicos a todo el público. Por ello solemos abordar temáticas que consideramos que son de interés general y en ellas un poco lo que pretendemos es acercarles a la ciencia detrás de estas temáticas y desmitificarlas en algunos puntos que fundamentalmente son conceptos equivocados que desde el punto de vista de las compañías en muchas ocasiones, de los departamentos de marketing, comunican de forma interesada, obviamente, para vender muchos de estos productos y muchos de estos conceptos. Ya, si recuerdan, los que estuvieron en la pasada edición, la que hicimos hace aproximadamente unas 5 semanas, abordamos el tema del marketing pseudocientífico, marketing en el que fundamentalmente abordamos ese tipo de mensajes que desde las distintas compañías, tanto cosméticas, farma, de bebidas funcionales, farmacéuticas, etcétera, nos mandan haciendo o indicando propiedades en todos esos productos que son milagrosas muchas veces y que se aprovechan, y por eso se les llama pseudocientífico, de algunos conceptos científicos que son interpretados de forma muy sesgada. Hoy, en esta edición, nos pareció interesante abordar otro de los temas que pensamos que en una sociedad como la actual, que cuida mucho la imagen y cada vez más está en boga, porque si se dan cuenta, dentro del mundo de la cosmética, o de la cosmecéutica, o de la dermocosmética, como quiera llamar, el número de productos al que nos enfrentamos diariamente cuando vamos a cualquier tipo de tienda especializada o hipermercado es enorme. Y muchas de las veces nos paramos a pensar que si realmente todos esos productos hacen lo que indican en las etiquetas. Obviamente, pues ya verán ustedes como algunos sí, otros no, pero también un mensaje que yo creo que va a ser transmitido en esta edición de Ciencia con Tapas es que lo que tienen ahí, lo de la eterna juventud, como decía ahora el doctor Asim, invitado para esta sesión, existe en el espíritu, pero no esperen ustedes milagros, y eso ya se lo anticipo, de las cremas cosméticas y dermocosméticas, por mucho que digan en la etiqueta y por mucho que nos pongan chicos y chicas jóvenes como el gran milagro de las mismas, porque obviamente eso me temo que no existe. El envejecimiento se puede a lo mejor ralentizar un poquito, pero desde luego detener como tal es todavía hoy en día más ficción que ciencia. Eso me lleva a presentarles al ponente de esta sesión, que es el doctor Asim, actual director del Centro de Dermatología en Alicante, un especialista en dermatología y en dermocosmética, pero también es el director de la Cátedra de Dermocosmética de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Lleva muchísimos años de experiencia en el mundo clínico y en el mundo de la observación de los resultados de todos estos productos que día a día salen al mercado y también participa en el desarrollo de los mismos, probándolos, testándolos clínicamente en los voluntarios que acuden a su clínica. Obviamente, dentro del mundo de la cosmética hay dos grandes mundos. Uno es el de, lo que vamos a abordar hoy, que llamamos molecular, y ahora les definiré un poco lo que es la dermocosmética molecular, y el otro es el de las intervenciones. A lo mejor el doctor Asim nos comenta alguna cosa, pero desde luego no es tanto molecular, sino que considera ya intervenciones quirúrgicas, estas típicas que se realizan para lo que no consiguen las moléculas, lo consigue el bisturí y las manos realmente esculturales y artísticas de los cirujanos. Como digo, ese será tópico para otra Ciencia con Tapas. Aquí nos vamos a ir directamente a lo que es lo molecular. Y ya sin más preámbulos, déjenme simplemente y muy rápidamente poner en contexto lo que es la ciencia de tapas, la ciencia con tapas de hoy, dándoles estos conceptos. Lo voy a intentar ilustrar con uno muy específico para que posteriormente el doctor Asim amplíe el abanico de los distintos productos que se han desarrollado molecularmente y que se están desarrollando molecularmente. ¿Qué es la dermatología? ¿Qué es la dermocosmética molecular? Bueno, pues si uno mira la diapositiva que tienen ahí,
Pues obviamente la dermocosmética molecular la podríamos definir como ese intento de corregir los signos de la edad de la piel basándose en el conocimiento de los mecanismos responsables del envejecimiento mutante. Hasta hace mucho pues, era un conocimiento empírico, uno se ponía a lo mejor uno pues, podía conseguir un extracto, ponérselo, sentirse bien y pensaba que obviamente aquello hacía las mil y una maravillas. Hoy en día los científicos intentamos dotar de realmente una base científica lo mismo, por lo tanto primero intentamos conocer cuáles son los mecanismos de envejecimiento de la piel y con ese conocimiento obviamente intentar tratarlo para reducirlo, ralentizarlo y que se observe ese beneficio. A diferencia de las patologías, obviamente la cosmética o el envejecimiento no es una enfermedad y vaya eso por delante. Es decir, cuando uno realmente estudia una patología, uno ve que hay unos mecanismos obviamente fisiológicos que han sido alterados, producen una patología, uno lo puede corregir tomando la pastilla y nota los efectos inmediatamente. Si me duele, me tomo un paracetamol y me quita el dolor, con lo cual sabemos el beneficio inmediato. Desgraciadamente con el envejecimiento diario no vemos el beneficio inmediato, porque obviamente envejecemos tan lentamente y cada vez más lentamente que intentar ponernos una crema y vernos 20 años más joven en una semana, pues obviamente eso es un milagro. Eso ya les puedo decir que es imposible. Con lo cual, esto me lleva a otro tema, y es que como no vemos los avances, porque no estamos tratando nada que moleste, sino simplemente una ilusión de nuestro cerebro, pues obviamente siempre estamos insatisfechos con las cremas que gastamos y siempre buscamos la crema que actúa mejor, o el producto que actúa mejor. Y ahí es donde entra el continuo desarrollo y la dinámica de esta ciencia. En otras palabras, la dermocosmética molecular, pues obviamente es la ciencia de la belleza, la podemos poner así. Intentamos utilizar los conceptos científicos, el conocimiento científico para desarrollar un poco la belleza. Y eso me lleva, pues, en esas otras palabras, como ven, hay una amalgama distinta de productos que salen al mercado. Estas son algunas de las marcas, no todas, que se dedican a la cosmética o a la dermocosmética molecular. Pero para poder entender también científicamente qué significa todo esto, hemos de matizar un poquito en esto en dos conceptos que para mí son claves. Uno es el primero de los conceptos, ¿qué es un cosmético? Si nosotros nos vamos a la definición reglada, es decir, la que tienen las agencias sanitarias de lo que es un cosmético, es aquello que se puede definir como toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano, la epidermis, el sistema piloso, el capilar, las uñas, los labios, los órganos genitales externos, o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales. Como ya pueden ver ahí, eso de corregir el envejecimiento, ralentizar el envejecimiento no está. Básicamente, si uno se acoge estrictamente a la definición de cosmético, cosmético es una crema hidratante y un poco de maquillaje y poco más. ¿De acuerdo? Visto eso, obviamente uno no puede atacar molecularmente lo que son los procesos biológicos que conllevan ese envejecimiento simplemente con el seguimiento estricto de lo que es la definición de un producto cosmético. Pero aquí llegan, obviamente, los científicos, que en muchas ocasiones pues, buscamos cuáles son los resquicios, como los abogados buscan los resquicios de la ley, los científicos buscamos los resquicios también de las normativas, y aparece y definimos otro concepto. Este es el concepto cosmecéutico, que es realmente de lo que vamos a hablar, de los cosmecéuticos. ¿Y qué es un cosmecéutico? Pues una palabra que realmente es la fusión de dos palabras, la fusión de la palabra cosmético y la fusión de la palabra farmacéutico, y hace referencia a todos aquellos cosméticos que tienen áreas de acción mayores que los cosméticos, aunque sin llegar a ser medicamentos. ¿Por qué no son medicamentos? Primero, yo veo porque no curan ninguna enfermedad. El envejecimiento, la pigmentación de la piel normal, la producida por la irradiación solar, no es una enfermedad. Hay algunas pigmentaciones de la piel o despigmentaciones de la piel que sí son enfermedades, como el vitiligo, pero en este caso no es una enfermedad de la piel. Por lo tanto, no es un medicamento. Y tampoco queremos que sea un medicamento porque el desarrollo de un medicamento es un proceso extremadamente largo, extremadamente costoso y extremadamente caro.
Por tanto, lo que pretendemos es algo mucho más sencillo. ¿Y qué quiere decir que tienen lugar en áreas un poco mayor que un cosmético? Que si bien el cosmético simplemente se queda en la superficie de nuestra piel, el cosmecéutico le hacemos penetrar un poquito. Si uno mira la estructura de la piel, si uno pusiera cortarse y mirar la estructura, esta estructura tiene tres capas fundamentales: la más superficial, que llamamos epidermis, la intermedia, que llamamos dermis, y la que está más por debajo, que llamamos hipodermis. Bueno, un cosmecéutico sería aquel producto que actúa exclusivamente en la epidermis, en la parte más externa de la piel, sin llegar a la dermis. Otra cosa es lo que hagan, pero esto es el concepto fundamental. Obviamente, con el desarrollo de la palabra cosmecéutico aparecen algunos campos en los que ya podemos empezar a trabajar, porque ya podemos un poquito más de penetración, de penetrabilidad. Y esos campos en los que podemos trabajar, pues fundamentalmente son el envejecimiento cutáneo, las arrugas de expresión, la pigmentación, la protección ambiental de los rayos ultravioleta, procesos de reparación, firmeza, alopecia, celulitis, fibrosis, sudoración, acné, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es realmente. ¿Y cuál podría ser un ejemplo de cosmecéutico? Y les voy a poner, yo creo que el primer ejemplo de cosmecéutico que se desarrolló o que está internacionalmente aceptado, y es este que posiblemente todos ustedes conozcan, que es el tratamiento Botox. El tratamiento Botox es un tratamiento que está destinado a evitar, a reducir, a eliminar las arrugas de expresión de la piel, aquellas que hacemos porque gesticulamos de forma continuada, y en esa gesticulación continuada al final hay una adaptación de nuestros músculos y de la piel que generan esas arrugas de expresión. Y la forma de corregir esas arrugas de expresión, obviamente, es, como sabemos cuál es el mecanismo, y el mecanismo es que nuestros músculos faciales simplemente tiran hacia dentro de la piel y producen esas invaginaciones porque no lo hemos estado haciendo de forma continuada. Pues obviamente, si relajamos los músculos faciales, lo que vamos a hacer es que la tensión que estos producen sobre la piel va a liberarse y la piel se va a distendir, y por tanto vamos a eliminar esas arrugas de expresión. Eso es lo que hace la Botox, el tratamiento Botox. El tratamiento Botox que se tiene que aplicar siempre por un médico especializado, porque la Botox, aparte de ser un buen antiarrugas de expresión, es un producto extremadamente tóxico y por tanto no debe de ser nunca administrado en casa por nada, sino simplemente por personal, siempre por personal especializado, que son los dermatólogos. El efecto de la Botox es absolutamente claro. Si uno ve esta foto, es una foto real de una persona que ha sido inyectada en el ceño con Botox, y uno puede ver que los resultados pocas semanas después es realmente increíble, simplemente le desaparece. También les digo una cosa: si uno se pasa con las dosis de Botox, al final queda la cara absolutamente plana e imposible de gesticular, lo que llamamos la tableta Botox en algunos casos, porque simplemente uno lo puede ver, porque la cara, los músculos han quedado tan sumamente relajados que no hay manera de contraerlos voluntariamente. Al no haber manera de contraerlos voluntariamente, la cara se queda absolutamente plana. En muchas ocasiones es fácil identificar quién está recibiendo Botox y quién no, simplemente fijándose si cuando habla es capaz de gesticular mínimamente o no. Es decir, en muchas ocasiones tiene esa desventaja. Obviamente, ya les he avanzado que el tratamiento Botox, que es posiblemente el primero de los cosmecéuticos que se desarrolló, tiene la desventaja de que tiene que ser aplicado por los médicos especializados, porque es una sustancia extremadamente tóxica y necesita ser inyectada localmente allí donde se genera la arruga. Obviamente, como eso es un tratamiento que funciona muy bien, las empresas cosméticas inmediatamente se pusieron en marcha con sus equipos de científicos para poder desarrollar alternativas al tratamiento Botox que pudieran ser aplicadas en casa por cada uno de los pacientes y no tener que recurrir de forma recurrente, y valga la redundancia, al tratamiento en las clínicas. Y aparecieron lo que llamamos los miméticos de la Botox. Los miméticos de la Botox, entre ellos apareció un pequeño péptido, una pequeña molécula que tiene la capacidad de justamente hacer lo mismo, relajar los músculos como hace la Botox, pero en este caso desprovisto de los efectos secundarios y toxicidad de la Botox. También pueden ustedes, obviamente, entender que la eficacia va a ser muchísimo menor, obviamente, porque no va a poder competir con algo tan potente como es la toxina botulínica, la Botox en sí.
Pero obviamente se creó una necesidad y los científicos, conociendo de nuevo los mecanismos por los cuales se produce ese tipo de arruga de expresión, generaron una alternativa segura, no tóxica, para que toda persona se la pudiera aplicar en casa. Esto es lo que se llama la arginelina. Y como les digo, desde el punto de vista químico es lo que llamamos un péptido, y el doctor así les hablará un poquito más acerca de los péptidos. Por lo tanto, ya tenemos en situación, en contexto, lo que son la cosmética molecular, cómo evoluciona a la cosmecéutica y cómo los primeros ejemplos han dado unos resultados que son positivos. ¿Cuál es el futuro dentro de la dermocosmética molecular? Pues el futuro está claro que va a ser la cosmética personalizada. Y dentro de la cosmética personalizada viene porque cada vez tenemos más información acerca del genoma humano. Y cada vez el conocer el genoma humano de las personas es más económico. Y por ser más económico, obviamente, eso conlleva a que podremos diseñar terapias mucho más personalizadas, como se está haciendo hoy en día en muchos tratamientos para muchas patologías. Ya no se trata a muchos pacientes con el mismo producto porque sabemos que no van a responder. Pues en cosmética posiblemente vamos a tener en pocos años en el futuro esa cosmética más personalizada, lo que va a ampliar el abanico de dermocosméticos y de cosmecéuticos. Y ya hay un caso. Hay un producto que se llama OneGene, que ha sido desarrollado por una empresa, en este caso catalana, que lo que tiene es simplemente lo que llamamos una serie de secuencias genómicas que predicen si una persona va a responder o no a un determinado tratamiento. Aún es muy limitado, pero obviamente existe. Y esto es algo que va a venir en el futuro, y ya les comento que dentro de la cosmética va a venir también porque obviamente va a contribuir a realizar mejores cosmecéuticos. Pero bueno, ya les decía que la eterna juventud me temo que no es viable, y muchas veces, aunque uno lo intente, como Maradona, que lo acaba de intentar, pues pueden dar resultados un poco extraños. Él posiblemente piense que está más joven, pero obviamente desde lo que estamos fuera lo dudo muchísimo. Y también, simplemente ya para terminar, decirles que tampoco existen métodos milagrosos. Aunque la ciencia continuará intentando sacar ese método milagroso, todavía no existe. Es decir, la juventud fundamentalmente es espiritual, aunque lo que sí puede hacer la ciencia es intentar ralentizarla un poquito y tener esos beneficios. Y ahora le voy a pasar la palabra al doctor Asim para que haga su presentación. Muy bien, buenas tardes. Yo debo de confesarles que en primer lugar no tenía muy claro que venía aquí esta tarde. Me han hablado de ciencia y tapas, y yo no sabía si tenía que tener una presentación o una breve. No obstante, al estar al lado de una persona de la calidad humana y profesional, de Antonio Ferrer, pues me ha animado. Y también decirles que es muy difícil en 15 minutos intentar transmitirles lo que estamos haciendo ahora en el campo de la dermatología, de la dermocosmética. Intentaré hacerlo de la manera más resumida, intentaré también que sea lo más ameno posible. Muy bien, esta es Brigitte Bardot, musa erótica de los años 60. Esta es Raquel Welch, otra compañera de profesión de Brigitte, a la que por algún motivo llamaron el cuerpo. Y esta es Brigitte Bardot a los 72 años, y esta es Raquel Welch a los 67 años. Salvo por las manos, si los miramos, nos fijamos con mala idea, el cambio que se ha producido en Brigitte Bardot no tiene nada que ver con el envejecimiento moderado y controlado que ha sufrido Raquel Welch. La cosmética probablemente tenga... La cosmética probablemente tenga algo que ver en esto.
Para que no se me tache de machista, este es Tony Curtis, antes y a sus 80 años. Bien. La primera pregunta que nos podemos plantear es, ¿sirve para algo la cosmética? Y me gustaría exponerles el resultado de un trabajo que hicimos hace más de 20 años en el psiquiátrico de Alicante. Hace 20 años, acompañado de un grupo de esteticistas voluntarias, cogimos un grupo de enfermos mentales que estaban fuera del mundo, es decir, gente que no sentía inclinación por nada, prácticamente vegetales que estaban allí ingresados, y durante un tiempo de 2 o 3 meses, una vez por semana, le hacíamos exclusivamente tratamiento cosmético. Fíjense el día cero de esta mujer y miren cuando acabamos el periodo de tratamientos. Esta persona de la izquierda no estaba en el mundo, la de la derecha llega a mirarnos incluso con un poco de coquetería. Les repito que exclusivamente se había hecho tratamiento cosmético. Otro caso. Hay una enfermedad dermatológica que se llama la patonimia. La patonimia son personas que no les gusta su imagen y se agreden. Se agreden, llegando incluso a arrancarse las cejas, a clavarse tijeras. Y claro, como la imagen se va deteriorando, les gusta menos. Y como les gusta menos, pues se agreden más. Bien, pues a esta paciente la curamos, evidentemente en colaboración con el compañero psiquiatra, única y exclusivamente maquillándola a diario y haciéndola venir todos los días para impedir que se quitara el maquillaje. De esa manera, como no veía las alteraciones que tenía la cara, no se agredía, y junto con el tratamiento farmacológico del psiquiatra, lo conseguimos curar. Bien, vamos a comparar a Brigitte Bardot antes y después. ¿Y qué nos encontramos? Pues que ha habido cambios en el volumen de su cara. También nos encontramos que ha habido cambios en las tensiones de su rostro. Igualmente, si nos fijamos en los párpados, etc., también nos vamos a encontrar con cambios de tensión. Esto es lo que podría ser en el segundo plano, en la dermis, que es la responsable de la elasticidad. Pero es que además, si nos fijamos en la cara de este bebé, vemos la epidermis que está impoluta, perfecta. Miren lo que pasa con el paso de los años, cuando una persona va recibiendo sol, va recibiendo radicales libres y crea toda esta serie de queratosis seborreicas, etcétera, que realmente pues, no le pasa esto. ¿Cuáles serían, pues, los objetivos fundamentales de un tratamiento dermocosmético? Restaurar los volúmenes, modificar las tensiones, arreglar la superficie y, en la medida de lo posible, revitalizar esa piel. Además, deberíamos emplear la cosmética adecuada, tanto preventiva como coadyuvante. Estamos inmersos, además, en una serie de demandas sociales. Las demandas sociales ante un tratamiento cosmético nos piden que haya mínima o nula baja social. Dígame lo que quiera, pero que no se me note, que mañana tengo que ir a trabajar. Mínima o nula alteración de la apariencia. Quiero que me vean mejor porque no sepan lo que me he hecho. Y hay una tendencia a lo natural a emplear productos naturales. ¿A qué nos lleva esto? Pues a hacer más sesiones, menos agresivas, evidentemente, y más en estos tiempos, menos costosas, y para ello pues estamos obligados a saber combinar distintas técnicas. Como decía, esto lo que nos lleva es a elegir y manejar correctamente los productos y las tecnologías que tenemos a nuestro alcance. Vamos a restaurar volúmenes. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Quitar de donde sobra y poner de donde falta. Quitaremos de la zona de la papada y pondremos en estos surcos gasogenianos de los evidentemente sin los pacientes, digo, a una le quitamos lo que no podemos. Y para quitar de donde sobra, podemos emplear la microliposucción o el lifting, la resección de piel. Yo soy dermatólogo, por tanto, las técnicas que practico son menos agresivas. Y me gusta especialmente emplear la propia grasa del paciente. Es un material autónomo, no produce ningún tipo de rechazo, es prácticamente impotable, evidentemente unos somos mejores dadores que otros, mejores donantes que otros, pero
cualquiera de ustedes, el más flaco de aquí, yo me comprometo a sacarle 1 kilo de grasa de la parte de su cuerpo que quiera. ¿Cómo manejamos la grasa? Pues hay que recolectarla, preparación, prepararla y reinyectarla. ¿Y cómo la cogemos? Bueno, pues aquí tiene una zona dadora importante. ¿Y cuáles son las zonas dadoras que podemos emplear? Pues todas estas. Especialmente buenas son la cara interior de las rodillas. Es una grasa de muchísima calidad. ¿Cómo la quitamos? Pues primero se hace un punto de anestesia, un cortecito mínimo de 1 o 2 milímetros. Por ahí se mete una cánula con anestesia para anestesiar la zona. Y posteriormente metemos una jeringa con 32 tipos de aparatos, ¿no? Porque estoy haciendo un resumen. Metemos una jeringa por la que, haciendo algo de succión y realizando movimientos de vaivén, pues vamos extrayendo la grasa. Esta es la grasa que ya hemos extraído y ahora hay que prepararla. Primero la decantamos, posteriormente la centrifugamos y cuando la sacamos centrifugada, en la jeringa aparecen 3 niveles. El superior, que está formado por aceites, el medio, que es la grasa pura, y el inferior, que es una mezcla de sangre, suero, anestesia, etc. Desechamos la parte de arriba y la parte de abajo, nos quedamos con la grasa pura y la pasamos a jeringas más pequeñas que nos permiten inyectarla con más comodidad. Vamos a inyectarla. Nuevamente hacemos un punto de inyección de un mínimo cortecito de 6 milímetros. Por ahí metemos una jeringa con una cánula más pequeña que ya está precargada. Una vez inyectada, hacemos un masaje en la zona para que se homogenice y este es el resultado inmediato. Ve cómo de alguna manera se ha solucionado las depresiones que tenían las últimas opiniones en pocos minutos. Aquí pueden ver cuando hacemos un lipofilling de toda la cara. Todo cambia la paciente. Vamos al segundo tema que había comentado, modificar las tensiones. Para modificar las tensiones, ¿qué tenemos que hacer? Aflojar lo que está tirante y tensar lo que está flojo. Para aflojar lo tenso, ya lo ha dicho el profesor Ferrer, la toxina botulínica. Aquí tienen una toxina botulínica, un tratamiento pre y post, donde se inyectan normalmente los puntos de inyección de toxina botulínica. Como la demostración de que la toxina ha funcionado es que intentas decirle al paciente que frunza el ceño y no puede porque sus músculos están paralizados. Y recordar, comentar que la toxina botulínica está indicada exclusivamente para arrugas de expresión y autorizada en España para las arrugas del tercio superior de la cara. Al hilo de esto, les comento que va francamente bien en las bridas del cuello para eliminar estas tensiones que se producen. ¿Qué más podemos hacer? Pues lifting, tensión, radiofrecuencia. Por estar ahora más de moda, les comentaré los hilos de tensión, que son unas suturas espiculadas que se colocan un poco como las escamas de un pez. Naturalmente es en el sentido que favorece las escamas y posteriormente tiras, estas escamas se abren y producen una tensión. Lo anudas en una zona superior y estás mejorando la tensión de estos pacientes. Bien, diversas formas de colocar hilos. Y un resultado de unos hilos colocados, una vez más se demuestra que la paciente gana mucho cuando se le quita el gordo. Otra valoración de resultados, antes y después, antes y después. Vale. Y brevemente vamos a ver por qué envejecemos. Evidentemente, luego del año no voy a poder contar por qué envejecemos en toda la extensión del término, pero sí les vamos a contar algo. A nivel cutáneo vamos a tener dos cosas. El cronoenvejecimiento y el fotoenvejecimiento. La piel es el único órgano del cuerpo que tiene dos tipos de envejecimiento. El intrínseco, el que se produce por el paso del tiempo, el que se produce por una serie de mecanismos de desgaste que vamos a ver a continuación, y el fotoenvejecimiento, que es el que se produce por la acción de la luz ultravioleta sobre las áreas expuestas al sol. En cuanto al cronoenvejecimiento, el estrés oxidativo, el incremento de los radicales libres, tiene muchísimo que ver. Y en cuanto al envejecimiento extrínseco, como les decía, pues lo que hay que ver es la radiación solar de manera crónica que va afectando a las diversas capas de la piel.
Una foto que me gusta mucho. Esta es una taxista de Marsella. La foto es de los años 60, cuando no había aire acondicionado en los coches. Esta mujer pasó toda su vida en el taxi, era una taxista, y fíjense cómo el lado de la izquierda en el que llevaba la ventanilla abierta y le pegaba el sol continuamente, no tiene nada que ver en su envejecimiento con el lado de la derecha donde no le pegaba el sol. Ya un dato suficientemente significativo de por qué el sol está produciendo un envejecimiento extrínseco en nuestra piel. Repito que hay dos tipos de envejecimiento. El intrínseco es en aquellas zonas donde no nos pega el sol, que va a tener aumento de lasitud, una piel fina, carece de signos de daño actínico, es un proceso no cicatricial y se produce por activación continuada de las colagenasas. Las colagenasas son unas sustancias que rompen el colágeno. El colágeno es una sustancia que está en la segunda capa de la piel, que tiene estructura de muelle y realmente es como un muelle, que es el responsable de la elasticidad de la piel, y las colagenasas lo rompen. Y al romperlo, bueno, pues se pierde esta elasticidad. En la piel fotoexpuesta hay también aumento de la laxitud, pero ya vemos que hay alteraciones de la pigmentación. Hay un tono amarillento, hay arrugas mucho más profundas y telangiectasias que corresponden a la aparición de pequeñas venitas en la zona de la piel. Brevemente, ¿qué tipo de envejecimiento hay? El leve, sus alteraciones son fundamentalmente epidérmicas, como decía el profesor Ferrer, la capa externa de la piel. El moderado, hay alteraciones epidérmicas y de la dermis papilar. La dermis tiene dos capas, la dermis papilar la superficial y la dermis reticular la de abajo. Y el envejecimiento severo, que son aquellas alteraciones que están producidas en todas las capas de la piel salvadoreñas. Muy bien. ¿Y cuáles son los tipos de envejecimiento que nos vamos a encontrar? El envejecimiento inducido por la luz, el bioenvejecimiento, que se produce por disminución de las tensiones biomusculares, el envejecimiento cronológico, que se produce por el desgaste de los mecanismos de reparación, y el envejecimiento hormonal, especialmente en las mujeres, por la depleción de estrógenos de la hormona femenina. Paso por encima la definición que nos ha dado antes el profesor Ferrer de lo que es la definición de cosmético y decirles que hay cuatro tipos de cosméticos fundamentales. Los cosméticos de la limpieza, estamos absolutamente de acuerdo con ellos. Los cosméticos de la prevención, ¿cuál sería el fundamental? Los protectores solares. Los cosméticos de la ornamentación, es decir, los que se pintan, los labios, los ojos, colorete, etc. Y por último, la cosmética de las promesas. La cosmética de las promesas con el tampón se belleza en 7 días. Tomes esta pastilla y pierde 4 kilos este fin de semana. Si se pone esto le va a salir el pelo. Ante esta cosmética de las promesas, nosotros los dermatólogos estamos absolutamente en contra. Brevemente hablaremos de la protección solar. Debe de hacerse durante todo el año. Lo último que hemos leído es que las luces ultravioletas de los tubos de neón también dañan a la piel. Según el tipo de piel, emplear un u otro tipo de protector. Según la edad, un otro tipo de protector. Aplicados de manera adecuada. Por ejemplo, tiene que saber que para proteger un brazo tiene que poner una cantidad de fotoprotector equivalente a un pulgar. Repetirla cada 2 horas y repetirla cada vez que salen del agua. Ahora piensen ustedes cuando ustedes se ponen los fotoprotectores bien. Ninguno. Yo tampoco, Aplicados las veces necesarias, es lo que les decía. Porque si no puede pasar lo que le ha pasado a la piel de esta semana. Y fotoprevención, aquí tienen ustedes a Bill Clinton en un viaje a algún país de África, en que la mujer del mandatario pues lo protege con una sombrilla, ya que ella tenía un tono de piel en que realmente el sol no le afectaba tanto. Como pueden ver ustedes, en la imagen de la izquierda, una piel caucásica, un fototipo 2, 3, no tiene nada que ver con la imagen de la derecha, que es un fototipo 5, que es negro, que puede tomar el sol prácticamente lo que le dé la gana sin ningún problema. Bien, y muy brevemente les voy a hablar de los cosméticos reparadores, que son sustancias que tratan de devolver a la piel el equilibrio que el envejecimiento les ha alterado.
tratamos las microtensiones y, como les comentaba antes el profesor Ferrer, los péptidos. Este es un péptido, Skinnate, que viene a imitar el péptido de la víbora del templo. La víbora del templo muerde a sus víctimas y entonces les inyecta el péptido que les produce parálisis. Han cogido este péptido, lo han sintetizado y ahora se emplea en cosmética. Como les digo, sirve para prevenir las lesiones cutáneas. Nos ayudará en todos aquellos signos de envejecimiento que tengan que ver con las alteraciones musculares de la piel. El envejecimiento cronológico. Y aquí tiene mucho que ver la acción de los radicales libres. Y para controlar los radicales libres tenemos los antioxidantes. ¿Qué es un antioxidante? Pues es una sustancia presente en la naturaleza que la evolución ha ido aumentándola y con lo cual el mundo vegetal se protege de la agresión solar y del envejecimiento extensivo. Los antioxidantes son la principal arma con la que cuenta el organismo para neutralizar los radicales libres y evitar el estrés oxidativo. Hay varias clasificaciones de antioxidantes, yo las voy a pasar rápidamente: la vitamina E, la C, el pinocanol, betacaroteno, flavonoides, la superóxido de dismutasa, la superfijo de dismutasa y las pseudodipéptidos. Productos antioxidantes conocidos y que sin duda habrán tomado algún motivo: la vitamina E, el alfa-lactocotoferol. Otro interesante es el pignogenol, que es un producto derivado de un pino del área del Mediterráneo, del área de Cannes, etc. Realmente yo no he podido encontrar si en otros sitios había pignogenol, pero como los médicos lo han sacado de un laboratorio francés, pues dicen que el pino bueno pues es el del área de Cannes. ¿Y qué es lo que hace el pignogenol? Bueno, pues aumenta muchísimo la concentración de oxígeno en la sangre y disminuye la concentración de CO2, que de alguna manera lo que hace es que favorece el envejecimiento. Ayuda también en el tratamiento de las manchas. El ginkgo biloba es otro producto vegetal originario de África que tiene una excelente acción antioxidante y además mejora mucho la circulación cerebral. Y por último, la vitis vinifera, la vid roja, que se ha demostrado, el resveratrol, ha demostrado unas capacidades antioxidantes que realmente los hacen aconsejable. Les cuento como anécdota que en una época de mi vida estuve colaborando con el profesor Miquel. El profesor Miquel es un químico de Harvard que se pasó toda su vida en la NASA mandando moscas al espacio. Y mandaba unas moscas que vivían 15 días nada más, tenía una vida de 15 días. Claro, porque mientras subían y bajaban las moscas, pues podía estudiar dónde se producía el envejecimiento. Entonces descubrió, es el creador de la teoría de la mitocondria como originaria del envejecimiento. El resveratrol, la vitis vinifera, es un producto que actúa sobre las mitocondrias. La anécdota que quería contar, y que me he ido por otro lado, es que cada vez que comíamos o cenábamos con el profesor Miquel, pues se tomaba 1 o 2 vasos de vino, eso sí, de buena marca, porque decía que era un antioxidante fantástico. Costumbre que yo he adoptado. El coenzima Q10, que habrán oído hablar de él, sin duda, la retinona, también otro producto que sirve para todas estas acciones. Y los polisacáridos, especialmente el ácido hialurónico. El ácido hialurónico se emplea tópico y se emplea en inyectables como sustancia de relleno. La mayor virtud del ácido hialurónico es que capta aproximadamente 200 veces su peso en agua, con lo cual produce una turgencia nada más inyectarlo que de alguna manera mejora muchísimo el aspecto de la piel. Y claro, yo podría estar aquí contándoles sustancias y contándoles técnicas y contándoles más cosas, pero creo que me he pasado 5 minutos y de alguna manera no quiero aburrirles más. Así que me gusta despedirme con esta frase que es de los comediantes de la época de Lope de Vega, que es que la comedia ha terminado y que perdonen sus muchas veces. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Pues ahora yo creo que es el turno de
Muchas gracias, Manuel. Yo creo que ahora es el turno de resolver cuantas dudas, curiosidades fundamentalmente tengan acerca del campo de la dermocosmética molecular y de sus aplicaciones presentes y de futuro. Entonces, pueden ustedes aquí exprimir al doctor Asín de todo su conocimiento. Lo de resolver todas las dudas, Sí, muy bien. Bueno, me ha gustado mucho la charla, ¿verdad? Quería preguntarte, entre los muchos pacientes que habrás tenido, ¿ha habido algún caso que se haya llegado, diría, a la adicción / obsesión con esto de la cosmética y la eterna juventud? pues la mayoría. Yo le cuento también como dato que uno vaya teniendo una edad. Y tengo una clínica con bastante movimiento, la Gran Vía, no sé si la conocéis. Y entonces yo prácticamente no hago cosmética ya, porque es que la obsesión de los pacientes a mí me aburre mucho. Entonces yo me dedico más. Tengo excelentes profesionales para hacer esto con una paciencia tremenda y yo me dedico más a la cosmética más calidad. Yo me dedico más a los tratamientos con láser que alisan la piel, me dedico más a las cosas que de alguna manera tienen un efecto inmediato. La clave de todo esto es que generalmente él o la paciente tiene un resultado ideal en la mente que nunca se alcanza. O sea, piensa que va a conseguir, agrandar los ojos, la sonrisa más bonita, y evidentemente la cosmética mejora mucho muchas veces, pero nunca se alcanza el resultado ideal. Y si a eso le trufas con que habitualmente pues, la niña que viene con granos, pues no solo quiere que se le quiten los granos, sino que le haga caso a fulanito y entrar en el Corte Inglés, y le hace caso a fulanito y entra en el Corte Inglés, pues entonces centra su frustración en los granos. Es muy importante hacer una iconografía completa para poder enseñar al paciente el seguimiento que le vas haciendo en cada caso. Muchas gracias por sus consejos y por la presentación. Yo tengo un par de curiosidades que me han surgido, una por formación profesional relacionada con la nanociencia. Me gustaría saber si existen algunos tratamientos de nueva generación que estén enfocados a las nanotecnologías, a las nanopartículas, a estos tratamientos que son tan recurrentes con el oro, con la plata. Hay una empresa catalana, concretamente es que ha comentado el profesor Ferreiro desde Guangxi, que tienen una serie de deliveries en tanto nanosomas, liposomas, soluciones micelares que de alguna manera favorece la penetración de estas sustancias a bastantes niveles. A nivel de dermis, ¿cómo entrarían a formar este tipo de partículas? ¿Cómo se les cataloga? ¿No? Yo le puedo decir que estoy trabajando ahora en terapia fotodinámica con LEDs, que me parece que es un campo del futuro, y hemos desarrollado una crema que penetra más de 2 centímetros. 2 centímetros es mucho. De alguna manera lo que tenemos que hacer es llevar mucho cuidado con la energía que le das, porque si no, pues podría quitar la arruga cuando empezara a verse el hueso. La fotodinámica el problema de la fotodinámica es que estamos hablando de un tratamiento patológico. El problema no necesariamente. No necesariamente. La terapia fotodinámica puede ser para acné o para cualquier tipo de problema. Decir que en acné, los LEDs azules los utilizamos varias veces todos los días como antiinflamatorios, y como tratamiento después de las intervenciones utilizamos los LEDs rojos. Lo que hemos desarrollado ahora es unos LEDs de 630 nanómetros, que es la longitud del diodo, que nos está permitiendo hacer estas cosas un poco más rotundas. Tengo que hablar con usted porque la dosis, imagino que la intensidad de la potencia del LED es el bloque importante. 2 minutos, sí, se lo puedo decir si me deja consultar una cosa. Muchas gracias. Bueno, primero
decirles que a mí también me ha agradado mucho, he encontrado muy interesante lo que han expuesto. Lamento no haber estado aquí desde el principio, pero les sabía que iba a haber esto. Yo dos cosas quiero preguntar. Una es si estos tratamientos con esta línea molecular se tienen que estar repitiendo constantemente o si tienen una duración, como por ejemplo yo he escuchado que el Botox se aplica cada determinado tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles son los efectos secundarios que puede haber después de pasar por un tratamiento de estos? Bien, todos estos tratamientos necesitan un mantenimiento, todos. Incluso los lifting, con el paso del tiempo necesitan un mantenimiento. Efectos secundarios, pues cualquier acción sobre el cuerpo puede provocar efectos secundarios. Lo que pasa es que la cosmética lleva detrás mucha ciencia y cada vez vemos menos efectos secundarios, especialmente la dermatitis alérgica de contacto, la dermatitis irritativa de contacto, porque vivimos en una sociedad industrializada y cada vez estamos más en contacto con sustancias, especialmente las mujeres, el níquel. Las mujeres se sensibilizan al níquel el día que le sacan el agujero de los oídos. Entonces tienen vida por delante para tocar níquel. Cada vez que tocan un euro, tocan níquel. Cada vez que cuando salga a la manivela de la puerta va a tocar níquel. Y hay, ahora ya no, yo hace también años hice un trabajo en la presencia de níquel en jabones de gran consumo. Y había algunos que eran venenosos. Saliendo de la respuesta a lo que me he dicho, puede haber efectos secundarios, pero las más de las veces es por mala indicación o por mala praxis, no por el producto. Muchas gracias. Sí, yo quisiera también simplemente complementar desde el punto de vista de por qué se han reducido esos efectos secundarios, y todo tiene que ver con la normativa existente a la hora de desarrollar un dermocosmético que enfatiza fundamentalmente la seguridad. Y esa seguridad en el desarrollo conlleva que hay que, por una parte, evaluar cuál es el potencial fotoirritabilidad, la irritabilidad y también si puede dar lugar a algún tipo de respuesta inmunogénica. Todo eso que anteriormente, antes del año 2013, se estaba realizando en pruebas de animales, ahora se ha trasladado todo a pruebas en humanos y los animales están completamente prohibidos. Pero a pesar de que estén prohibidos, que yo creo que ha sido una buena normativa, obviamente porque se hizo mucho abuso, los ensayos que están en estos momentos normativamente establecidos son todos dirigidos fundamentalmente a anticiparse y a prevenir los posibles efectos secundarios de una aplicación de forma continuada. Como decía la doctora Sim, la crema hay que aplicársela todos los días, muchas veces 2 veces al día, con muchas indicaciones para poder ver algún efecto. Obviamente el envejecimiento uno lo podría equiparar así a grandes rasgos a una enfermedad crónica. Por lo tanto, si las enfermedades crónicas no tienen que estar tomándose el medicamento de forma continuada sin parar, porque obviamente es crónica, en el envejecimiento de la piel, con todos sus distintos efectos, el dermocosmético también se lo tiene que aplicar uno continuamente. Si uno piensa en el protector solar, pues uno no puede dejar de aplicarse filtros porque todos los días se expone la luz o se exponen los focos, y por lo tanto tiene que estar seguro de que ese producto químico que va a filtrarnos la luz y que nos va a filtrar esas longitudes, esa intensidad o esa energía dañina, efectivamente no es tóxico para nosotros, no nos produce. Eso no quiere decir, obviamente, que no haya una subpoblación de personas que sean o que tengan una reacción alérgica a un determinado cosmético mientras otra población no lo tenga. Y eso viene un poco a la heterogeneidad de las personas. Es como los medicamentos funcionan muy bien en una subpoblación, en un grupo, pero no funcionan tan bien en otros. Hay gente que se toma parte de amor y no le hace nada, y otra gente se toma parte de amor y tiene un efecto brutal. En los cosméticos, pues un poco es lo mismo. Seguramente yo me podré aplicar una crema que a mí no me haga nada, y la misma crema se la aplica a usted y le sale todo un eritema, una reacción. O a la vez, es decir, en eso, aunque se tomen esas medidas, nunca podemos tampoco decir que no va a poder haber algún tipo mínimo de efecto secundario. Pero las condiciones, la regulación en estos momentos que está vigente a nivel europeo
exige a las compañías realizar una serie de estudios muy estrictos y de pruebas clínicas que se realizan en centros como el centro del Dr. Asín para garantizar que cuando sale al mercado la probabilidad de que eso produzca un efecto secundario es mínima. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, bueno, he oído comentar que se está utilizando el PRP, plasma rico en plaquetas, como regeneración celular para el tratamiento cosmético de la piel. ¿Es cierto? Bien, probablemente si no fui el primero, fui el segundo en emplear el PRP en España. Es un material autónomo y es un material que lo que hace es que favorece la revitalización. Hasta el 23 de mayo del año pasado, este tratamiento, como tantos otros en España, era alegal. Alegal quiere decir que no era ni legal ni ilegal. Entonces se reguló de tal manera que hay dos sistemas de tratamiento con el PRP. Uno, el sistema abierto, y otro, el sistema cerrado. El sistema abierto, cuando tú sacas la sangre, la metes en un tubo normal, la centrifugas, de ahí lo sacas con una pipeta, etc. Si haces sistema abierto, tienes que estar dado de alta en la delegación de sanidad correspondiente y la responsabilidad de lo que pudiera pasar es tuya. Puedo comentarle que hubo dos casos de muerte en una clínica de Barcelona por contaminación de PRP. Claro, eso es un caldo de cultivo impresionante. O sea, si entra un microbio, pues se encuentra fantásticamente. Entonces, todos nosotros utilizamos el sistema cerrado. El sistema cerrado hay varios en España y lo que hace es que tú vas metiendo en unos cacharritos de tal manera que tú no tocas la sangre para nada. Y en este caso, la responsabilidad del fabricante del sistema, no es tuya. Entonces, aunque evidentemente hay un costo añadido por la utilización de este kit, siempre utilizamos esto por seguridad. Iba a decir de nuestros pacientes y vuestra, pero casi vuestra y de nuestros pacientes. Se están viendo avances el PRP tiene dos aplicaciones. El cuero cabelludo va francamente bien como revitalizador. Y luego en la cara, cuando haces un massage, cuando haces una mesoterapia con PRP, todas las señoras, un caballero, te dicen que tienen mucha más luminosidad en la cara. Eso lo dicen todos y te miran. Yo no sé, pero es que me veo la cara con más luminosidad. Entonces, te digo, cuando he puesto ahí revitalizar, pues claro, esta charla que les he comentado, pues es un documentazo de cosas que iba comentando por ahí, porque me podía haber pasado el tiempo hablando de PRP y de sus aplicaciones y de no, pero lo que pretendía era transmitirles un poco más o menos. El PRP es un buen producto. Se ha hablado de One, se ha hablado también un poquitín de la cosmética individualizada. Yo me gustaría saber, ¿crees que va a llegar esa cosmética individualizada a desarrollarse y dónde se va a preparar? ¿En la oficina de farmacia? Bueno, si va a llegar a desarrollarse, yo creo que sí, es una tendencia. No sé si se va a desarrollar en los próximos 5 o 10 años. Pero obviamente está en el mundo de la cosmética, las empresas de cosmética están ahí, la genética está ahí, obviamente entrando con toda su fortaleza. Y como decía, los seres humanos somos muy heterogéneos. Y muy heterogéneos quiere decir que somos muy distintos, que respondemos de forma muy distinta a muchas cosas. Si uno es capaz de anticipar la respuesta que va a tener a un determinado tratamiento molecular, un determinado paciente, no lo voy a llamar paciente, pero en este caso sería un determinado cliente, por decirlo así, de la cosmética, yo creo que eso es en beneficio de todos, fundamentalmente.
fundamentalmente de la persona que lo va a utilizar, porque va a evitarse ponerse cosas que no le funcionan a él en particular o a ella, va a evitar, obviamente, también ponerse tratamientos que le pueden generar, obviamente, una reacción adversa que no desea, y por lo tanto dirigirlo un poco más el tratamiento a sus características específicas, genéticas específicas. Obviamente, cuando decimos personalizada, lo que uno tiene que entender es como la mejor para él, exactamente esa persona, no que la vamos a hacer como si fuera un traje absolutamente a medida para esa persona, pero de entre todas las que puedan estar existiendo, de todas, cuál es la que va a tener mejor resultado en ese momento a un determinado perfil, a un determinado genoma, a un determinado cliente en este caso, ¿no? A eso es realmente lo que nos estamos refiriendo. Realmente sería muy difícil decir, bueno, vamos a hacer los test del perfil genético y usted necesita 0,1% de esto, 1% de aquello, 1,2% de aquello, va a la farmacia y se lo prepara. Yo eso sí lo veo como más complicado de que pueda suceder con las fórmulas magistrales. Pero obviamente a lo mejor hay un componente, un set alérgico, se lo vamos a quitar y vamos a meter otro que no se necesita. Y eso sí que es más fiable. La genómica ha avanzado suficientemente y está avanzando muy rápidamente para poder llegar a ese punto. Fíjese que hace unos años saber el genoma completo de una persona podía echarse años para poderlo saber y un coste de millones. Hoy en día saber el genoma completo, y a mí me pasaron hace poco un presupuesto para un proyecto de investigación que tenemos, pero estamos hablando de 11.000 euros y un par de meses. Hasta ahí hemos llegado. Y si no quiere usted saber todo su contenido genético, sino solamente una pequeña porción, que es lo que llamamos un exoma, es decir, aquello que realmente produce algo que le da las características suyas, eso vale ahora 2.000 euros y bajando de precio de forma brutal. Es decir, que estaremos dentro de unos años en que tener ese conocimiento para cada persona a lo mejor son 100 euros o 200 euros. Con lo cual, si los precios acompañan, la tecnología acompaña, yo le puedo garantizar que habrá algo que sea cosmética personalizada. No es tan descabellado, se podría llegar a... Sí. Pero entendámosla siempre como algo positivo en el sentido de que vamos a evitar que la persona que utiliza la cosmética esté utilizando cosas que no funcionan o cosas que le puedan resultar dañinas. Solamente produce envejecimiento, hay mucho que se puede llamar alergias al sol, ¿no? Entonces, ¿hay en termocosmética algo ya aparte de lo que sean las pantallas solares que puedan prevenir, aparte del envejecimiento, el problema de la alergia al sol? No, yo creo que no, porque es una patología que se trata con antihistamínicos, corticoides o antihistamínicos de síntesis. La única prevención eficaz es, bueno, dentro de los nutricosméticos beta-carotenos, es decir, aquellos productos derivados de las frutas de colores bonitos, como la naranja, el limón o la zanahoria, ayudan por su composición a proteger un poco, pero realmente no aumentan mucho la mínima dosis eritropatógena. La mínima dosis eritropatógena es cuánto solo aguantas hasta ponerte por el agua. Y eso es unos más y otros menos. Entonces, esto, si a lo mejor tú aguantas sin nada 15 minutos, porque con esta aguantas 18, pero no hay un gran cambio. La única cosa realmente preventiva son los productos de protección solar. Coliformes de hipotomos también está demostrado en trabajos serios en Estados Unidos, otra planta que es además un antioxidante importante, pero algo que garantice que te tomes la pastillita y te puedes ir a trabajar y no pasa nada, yo creo que no. Que a lo mejor también, no sé, esto voy a decir una pregunta. Obviamente estamos utilizando cada vez más protectores solares y protectores solares muchísimo más elevados, cada vez nos estamos
haciendo muchísimo más, pero también es verdad que el sol tiene una función fundamental en la piel, que es la generación de la vitamina D. Y da la impresión, porque ocurre en países del norte de Europa, Noruega y todos estos, que han de tomar suplementos de vitamina D porque obviamente no ven el sol. Intentando protegernos excesivamente no podemos generar un problema adicional. Hay una relación también de osteoporosis y hay que buscar la estabilidad. Les cuento también, ayer precisamente estuve en una reunión de avances científicos. Entonces lo último que se ha publicado en Estados Unidos es que el sol sigue haciendo daño por la noche. Es decir, tú has tomado el sol por la mañana, está produciendo una serie de cambios moleculares y a las horas después de haber tomado el sol sigue alterándose. Por eso la nueva generación para el sol serán los fotorreparadores. Es decir, tú irás a la playa con el fotorreparador y volverás de la playa y pondrás un fotorreparador. Otra pregunta. No me ha quedado muy claro qué es un cosmecéutico. Por ejemplo, un tratamiento con minoxidil sería un cosmecéutico, un tratamiento con argiriline sería un cosmecéutico. ¿Me podrían dar ejemplos de tratamientos con cosmecéuticos? Un tratamiento con argiriline es un cosmecéutico. Con el minoxidil posiblemente también es un cosmecéutico porque tiene que penetrar bastante. Es decir, cosmético es todo aquello que no penetra por la piel. Por ponérselo así en una frase muy simple. Todo aquello que no penetra por la piel, una crema hidratante, un maquillaje, una cosa así que no penetra nada, eso es un cosmético de forma definida por la ley, regulatoriamente. Todo lo que tiene cierta penetrabilidad, pero sin llegar a tener una distribución sistémica, es decir, que no llega a estar en nuestra sangre, por tanto no puede llegar ni al corazón, ni al hígado, ni a los riñones, ni nada por el estilo, porque entonces sería considerado un medicamento y tendría que estar obviamente vendido como medicamento. Todo aquello que tiene una cierta penetrabilidad pero no distribución sistémica, en estos momentos la regulación existente, veremos por cuánto tiempo, lo considera un cosmecéutico. Por lo tanto, está entre la frontera entre lo que llamamos el cosmético, por ponerlo de otra forma más clara, el cosmético es lo que usted se puede ir al Carrefour y comprárselo, y es un cosmético que realmente no tiene ninguna penetrabilidad por muchas cosas que digan ahí, y el cosmecéutico que tiene algo que es lo que usted puede ver, comprarse en las farmacias fundamentalmente. Esta sería un poco la diferencia con los centros especializados que son las clínicas de dermatología. Podríamos definir el cosmecéutico como un cosmético con una cierta actividad terapéutica. Antes has hablado de los LEDs que hacían una penetración de hasta 12 centímetros. No, la crema. Falcon tiene una base, se llama transductor, no sé si la conoce. Sí, sí. No sé cuánta poder de penetración tiene el transductor. Pues la crema que hemos desarrollado lleva transductor, pero lleva otra sustancia penetrante que no puedo decirlo porque en este momento no me acuerdo. Y puedo decir que sí tiene una penetración superior a los centímetros. Superior al transductor. Sí. El problema del transductor es que es muy pastoso. Entonces estamos trabajando en terapia fotodinámica intervencional. Por ejemplo, la hidrosalinitis. No sé, la hidrosalinitis son los golondrinos en el lado sur. Y nos vendría muy bien que este producto fuera un poco más viscoso, fuera un poco más fluido, porque podríamos inyectarlo con mucha más facilidad. Y ahora mismo se está trabajando en esto. Entonces, el transductor es de inyectarlo. Están hablando de inyectarlo. Intravesical. Puedo decir que si quiero luego le enseño la foto del tratamiento que los productos estos se inyectan, entonces metes una fibra láser dentro de la zona donde tienes el proceso. Un índice de curación superior al 80%. El que padece una hidrosalinitis supurativa, si le das una solución, no se puede hacer muy bien lo que estamos consiguiendo. Cuando el tratamiento paliativo que hay ahora mismo en la actualidad son un biológico con un costo anual de 24.000 euros. El costo de este tratamiento, con todo, con seguros y tal, pues estará en los 1.000 y pico euros. Gracias.
no hay problema. Lo que que están las multinacionales detrás y realmente pues estamos un poco con el escudo puesto porque esperamos que nos caigan de otras partes cuando lancemos este ya. Otro tema que también es importante en el envejecimiento de la piel, que hemos hablado de muchos extrínsecos y del paso del tiempo, pero otro que también que muchas veces pasa desapercibido, yo creo que es el estrés. Creo que en esto también sería un tema de debate, porque obviamente el estrés tiene un efecto terrible sobre la piel también. Ya no es tanto por las consecuencias adicionales que tiene, falta de dormir, falta de descanso y tal, sino por la tensión que puede llegar a poner en la piel, ya que el sistema nervioso central nuestro cerebro, está íntimamente conectado con nuestro sistema nervioso periférico. Y todo lo que ocurre a nivel del sistema nervioso central tiene un impacto inmediato en el sistema nervioso periférico. Cuando hay estrés, pues todos habrán notado también que uno es más propenso a tener tipos de dermatitis, los eczemas se multiplican, las placas psoriáticas seguramente también se multiplican, y todo ello realmente es desde dentro y al final tiene un impacto que a lo largo de los años, pues obviamente también va sumando a todo el resto de factores que producen ese envejecimiento. Por lo tanto, el estrés es otro de los factores que en estos momentos, y cada vez vivimos en una sociedad más estresada, por lo tanto cada vez también tenemos que cuidar un poco más las consecuencias de ese estrés. Y de hecho hay una nueva línea dentro del mundo de la cosmecéutica, que es la búsqueda de productos que amortiguen, que reduzcan el efecto del estrés sobre la fisiología cutánea. Lo digo porque es una nueva línea que se está abriendo en estos momentos para el cuidado de la piel. ¿Tienen alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? Pues si no tienen ninguna curiosidad más que les podamos resolver, agradecerles desde el Instituto de Biología Molecular y Celular, la Universidad Miguel Hernández, que hayan atendido esta 9ª edición de la Ciencia con Tapas, en que hemos abordado este interesante tema. Desde el Instituto continuaremos con nuestra labor divulgativa y ya estamos pensando en la siguiente jornada, la 10ª jornada de Ciencias con Tapas, cuya información aparecerá puntualmente aquí en el ERNAC cuando tengamos el tema ya establecido y los ponentes buscados. Y imagínense que será alrededor de entre 4 o 5 semanas a partir de ahora. Para nosotros, como les decía, desde el Instituto es una actividad que nos hemos planteado como fundamental para diseminar, para divulgar la ciencia y para poder tener un contacto más cercano a todos, con toda la sociedad, y que la sociedad pueda tener un contacto más cercano con todos nosotros. Que no nos vean a los científicos como unos seres extraños que nos ponemos una bata blanca, nos metemos en un laboratorio a cacharrear con cosas muy raras y que Dios sabe lo que están haciendo. Pues sí, yo creo que obviamente lo que estamos haciendo y tenemos la sensibilidad son cosas que ayuden a resolver problemas de la sociedad, y cada vez estamos más concienciados de que la ciencia ha de ser translacional. La ciencia la pagamos todos con nuestros impuestos y por lo tanto la sociedad tiene que demandar los resultados que se hacen en los laboratorios. Y en nuestro instituto estamos muy concienciados de ello y estamos muy concienciados de que no solamente tenemos que hacer la ciencia translacional, sino que además tenemos que comunicar y tenemos que mostrar que hacemos esa ciencia translacional a todos los niveles, desde el punto de vista científico, formativo y divulgativo. Y ese será nuestro empeño. Por último, quisiera agradecer también al doctor Asin el que haya venido. Es una persona extremadamente ocupada en su clínica y yo le agradezco mucho que haya tenido la deferencia de poder aceptar nuestra invitación y de haber compartido esta ciencia con tapas con nosotros. Y como siempre, aunque en los carteles siempre ponemos que la consumición no está incluida, el Instituto tiene el placer de invitarles a la cerveza de las tapas que ustedes han consumido en esta edición. Así que, por favor, no se les ocurra pagar porque está cubierto por parte del Instituto. Muchísimas gracias a todos.